Shalom, bendiciones para todos. Siempre la Torá nos enseña grandes cosas que si estamos apercibidos de lo que aparece en ella, se pudiera transformar en una gran herramienta que nos permita conocer lo que el Eterno traza como mensaje para cada uno de nosotros. En esta oportunidad que vamos a estar estudiando esta porción, donde vemos las últimas plagas, la plaga de la langosta, las plagas de las tinieblas y la muerte de los primogénitos, hemos visto que hay mensajes que están ocultos dentro de ellas, pero no solamente que hay un mensaje oculto, sino que dentro hay grandes lecciones que considero deberíamos aprender y tomar en consideración para que nos permita crecer mucho más y de esta forma alcanzar un gran desarrollo espiritual. Una de las cosas que aprendemos en esta porción es el hecho de no quedarnos cómodos, de no ser conformistas, de no quedarnos como que estancados, porque todo lo que se estanca se deteriora. El que no crece se va apagando, lamentablemente. Y hoy, tomando en cuenta todo lo que la Torá y esta porción nos enseña, quiero compartir con todos ustedes una enseñanza esperando que les sea útil y que la misma le permita cada día avanzar más en su crecimiento. Hay algo que podemos ver nosotros y que termina definiendo si una persona crece o se queda en el mismo lugar. Y empieza, luego de quedarse estancado o cómodo, se empieza a dar un proceso que es silencioso, que es lento, pero que va causando un daño poco a poco. Y es el proceso de descenso. Cuando nosotros vamos subiendo, nos damos cuenta del esfuerzo y todo lo que hemos hecho para subir. Pero el descenso es totalmente diferente. La opción para todo aquel que desea crecer es salir del lugar de confort para que ese crecimiento pueda lograrlo. Nadie llega a crecer estando cómodo, estancado o en su zona de confort. El gran problema es que muchas veces nosotros nos quedamos anclados en un lugar que es familiar, que nos hace predecibles, un lugar donde más o menos estamos bien, que no pasamos por tantos conflictos, que no nos exige tanto, que no hay gran obligación y de alguna manera decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado o aquí estamos bien, ya alcanzamos nuestros objetivos, mira todo lo que he obtenido. Pero la Torá siempre nos sorprende y nos da grandes lecciones que son a través de todos los elementos que aparecen en ella. Y las plagas finales, que son 3, no son la excepción de grandes enseñanzas que el Eterno traza para nosotros. Hay una pregunta que pudiéramos hacernos y es si alguna vez te has sentido o me he sentido que nos hemos quedado como varados, como estancados, como anclados en algo, sea en el trabajo, sea en una pareja, en el crecimiento personal, en el desarrollo espiritual, en lo familiar, al punto que llegamos a donde todo parece suficientemente como que bueno y dejas de avanzar. O sea, al principio de nuestra vida nos trazamos metas de tener un título, un trabajo, una familia, comprar una vivienda, un vehículo, pero cuando ya vamos alcanzando todas esas metas dentro del patrón de nuestra sociedad, eso mucha gente lo define como una persona estable, exitosa, que está bien. Pero esa misma sensación nos está diciendo, para, ya no sigas, quédate allí, ya lo lograste. Como dijo en una oportunidad un alpinista, lo más importante no es subir a la cima, es qué es lo que haremos cuando lleguemos a la cima. Porque
para muchos al llegar a la cima, si no hay más objetivo, puede ser muy decepcionante. Ahora, dentro de la Torá vemos grandes historias que nos empiezan a mostrar, nos empiezan como que a evidenciar, a gritar verdades que pudieran ser como que incómodas. Es cuando empezamos a ver que el Eterno de alguna manera, a través de la Torá y todo lo que está en ella, nos está dando un llamado de atención. Nos está haciendo también como que una invitación a salir de la zona de confort. Nos empieza a decir que todo lo que está alrededor es como un espejismo y que la persona que no va creciendo se va apagando. En el corazón de todas estas enseñanzas y de las plagas se esconde una clave para entender por qué el verdadero progreso solo ocurre cuando nos atrevemos a romper con lo conocido, con el status quo. La Torá viene y nos grita que somos pueblo de Israel, que no nacimos para quedarnos estacionados, que nacimos para avanzar, avanzar y avanzar. ¿Por qué el mundo se construye así? La vida se construye así. Y la Kedushá, que es la santidad, también se construye así. Ahora, veamos dentro de esto todo lo que nos enseña. Por ejemplo, la langosta enseña el secreto del crecimiento. ¿Por qué la langosta tiene algo impresionante? Para crecer tiene que cambiar, tiene que romper su caparazón. Se le quiebra, le duele, se esconde y después aparece un caparazón nuevo mucho más grande. Si le preguntas, ¿te duele? Seguro te dirá que sí. Pero ahí está el secreto. El crecimiento duele, el crecimiento exige, el crecimiento rompe el caparazón viejo. El que crece está rompiendo con algo que está dentro. Todos nos hemos trazado en la vida objetivos. La pregunta que debemos hacernos es si todos esos objetivos que nos llegamos a trazar le dan sentido a la vida. Si todo lo que estamos construyendo realmente redunda para bien espiritual, ya que en este mundo estamos de manera pasajera, ¿de qué forma estamos nosotros trabajando para la verdadera vida en ese mundo por venir y que previo a ello vamos a experimentar lo que conocemos como el reino o el Malhut? Así como la langosta tiene que pasar por un proceso, nosotros también. El gran problema es que cuando hablamos de proceso, es la palabra que todo el mundo evade, que a nadie le gusta, por lo que en ella se vive. Y es que duele, es incómodo, es exigente, demanda obediencia, constancia, perseverancia y sobre todo disciplina. Si tomamos esto en cuenta y de esta forma lo hacemos, pudiéramos avanzar muchísimo y empezar a ver en nuestra vida resultados que a pesar de que nos trae un gran beneficio en este plano terrenal, lo importante es lo que aporta en el plano espiritual. También vemos la plaga de las tinieblas. ¿Qué es lo que nos enseña? Vemos acá que en esta plaga se da y habían personas que a pesar de ser esclavos y parte del pueblo hebreo no querían salir. Ahora, ¿por qué viene esta plaga de las tinieblas justo después de la langosta que demanda crecimiento y proceso y después de la queja de personas que no querían salir? O sea, se negaban a crecer. Porque lamentablemente, como había hebreos que no querían salir de Egipto y decían, ¿para qué vamos a salir? ¿Para qué nos vamos si estamos cómodos acá? No tenían conciencia de lo que significa ser esclavo. Ya estaban acostumbrados y no querían moverse. El Eterno los cubrió con tinieblas para que no se note, para que no salga la luz, para que nadie lo vea. Aquí hay un mensaje terrible. Hay gente que se acostumbra a vivir esclava, gente que se acostumbra a vivir estancada, gente que se acostumbra a no avanzar. Y allí es donde está el gran problema.
La plaga de las tinieblas estaba mostrando la carencia de revelación que tenía un pueblo que veía o normalizaba lo que era la esclavitud. Y cuando empezamos a normalizar aquello que nos daña, que nos perjudica o incluso que nos destruye, somos nosotros los grandes enemigos de nuestra propia vida. Y es un enemigo del cual no tenemos conciencia porque está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Estas dos plagas nos están mostrando esto y para nosotros es importante aprender. Pero vemos que en el capítulo 10, verso 2, dice de la siguiente forma: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. Vemos que los padres tienen la gran responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de todo lo que el Eterno establece, de lo que ha hecho, de lo que nos ha librado, de lo que nos ha dado como herencia, como legado espiritual. Y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto, explicar esa condición espiritual, lo que representa Egipto como Misraín en hebreo y que viene de una raíz que es Mexarín, que traduce como lo que te limita, lo que coarta, lo que te encierra, lo que te bloquea. Y por ello, Egipto, por muy bonito que se pudiera ver y ser un gran imperio y todos los beneficios que tenía, no dejes de ver más allá y darte cuenta que eras esclavo y que estabas limitado. Quiere decir que los padres tienen la responsabilidad de mostrar a los hijos que en este camino, mientras que estamos en esta edad presente, en este mundo, debemos trabajar en procura de avanzar, que no nos estanquemos, que la realidad no se transforme en una prisión, sino que siempre busquemos la verdad que nos hace libre y de esta forma poder caminar. La liberación que Yehoshua en su momento enseña a través de conocer la verdad es una liberación en nuestra mente, es una liberación de la negatividad, del pesimismo, del conformismo, de ideas que son contrarias al Eterno, de un sistema de creencias que es opuesto, de tantas cosas que este mundo transmite que es antagónica a los principios del reino. Y de esta manera empezar a depurarnos de ello y colocar la mirada en estos principios establecidos en la Torá que realmente se transforman en un camino a seguir. Hay que contar a los hijos nuestra experiencia de la salvación por medio también del Mesías, porque a través de él hemos sido justificados. Cómo asumimos la Torá y empezó el proceso de cambio en la vida, que los planes y objetivos se luchan con esfuerzo y determinación, que la firmeza de convicciones nos hace personas confiables delante del Eterno. Así pues, los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos, y esto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea de transmitir la fe hebrea no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como está escrito en Joel. En Joel podemos leer a continuación lo siguiente: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Cuando hablamos de legado, no hay un legado mayor que el establecido en la Torá a través de principios y valores que hacen de nosotros no una buena persona, sino una persona de principios, alguien que camina en verdad y en integridad. Y eso es importante en la vida. Por eso cuando vemos nosotros a Abraham, que en su momento le plantea el Eterno, ¿quién es el que va a heredar todo lo que tengo? Y lo que tengo aquí simplemente es a Eliezer, que era un siervo muy querido, muy amado por él. No está hablando de a quién le va a dejar el ganado, los camellos y todo lo que tenía como propiedad, como bienes materiales. Abraham está hablando de algo que trascienda lo material. Está hablando de esa herencia, de ese legado espiritual, de todo lo que el Eterno le había transmitido. Cuando vemos dentro de la Torá que dice claramente que Abraham oyó la voz del Eterno y guardó los mandamientos, estatutos, ordenanzas y el precepto.
ese precepto que cambió por completo su vida cuando sacrifica a Isaac y se manifiesta no solamente que su fe es tomada como justicia, sino que también ya estaba marcando la línea a seguir de aquel que se iba a convertir en padre de multitudes, en el padre de la fe. Un hombre que cuando el Eterno le demandó sacrificar a su hijo no lo dudó y al otro día muy temprano se fue para hacer la tarea encomendada por el Eterno. Vemos también dentro de la Tanat que se nos enseña en los Salmos, el capítulo 78 en adelante. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Vemos la importancia de cómo transmitir toda esta herencia, todo el legado, para evitar lo que generaciones vivieron y las consecuencias que trajo todo esto. La tradición, al pasar la revelación de padre a hijos, es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel. A lo largo de todas las generaciones es parte misma de la declaración de la fe hebrea, como lo vemos nosotros en Devarim o en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta cita nos muestra algunas cosas que debemos tomar en consideración. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que la Torá y los principios que nos enseña la misma siempre deben estar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las pasiones, de los deseos, de los anhelos. Que los principios sean los que dictaminen la forma como conducirnos en la vida. Pero también nos enseña que se debe enseñar diligentemente, se debe transmitir con diligencia, se debe establecer todo lo que el Eterno dictaminó como prioridad en la vida. La diligencia en enseñarlo es para mostrar lo importante y lo relevante que son estos principios y que de esta forma nuestros hijos puedan verlo. Cuando dice que hablarás de ella, cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, es la manera como nosotros podemos enseñar a través de nuestras acciones. El comportamiento, la conducta, la actitud se transforma en un maestro para estos pequeños que están creciendo junto a nosotros, que se alimentan, que se nutren de cada acción, de cada palabra, la forma como decido, cómo reacciono, cómo me comporto, cuál es la actitud mía en medio de un conflicto, de una situación difícil que estemos atravesando. Esas son las grandes lecciones, las grandes enseñanzas que marcarán sus vidas para siempre. Y dependiendo de lo que nosotros enseñemos, estando conscientes de ello, es la forma como podemos marcar para bien el camino por donde ellos han de transitar. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en el Eterno. Un padre debe leer las Escrituras todos los días a sus hijos,
mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantarán una generación de santos. Si todos los días le hacemos ver la importancia del estudio, la importancia de cómo lo interpretamos, cómo lo llevamos al día a día, cómo vivir conforme a ello, estamos creando una generación mucho mejor. Los problemas que vemos afuera en la sociedad es el reflejo de la carencia de formación que hay en los hogares y de allí el vacío de principios. Por eso, si nosotros trabajamos dentro del hogar y empezamos a enseñar y a construir estos pilares, veremos una sociedad totalmente diferente porque allí se refleja lo que en el hogar se vive día a día. Por eso la labor de los padres es muy importante. No es en el colegio, en la escuela, cuando los enviamos, quienes le han de enseñar a cómo ser lo mejor, sino en la casa es donde se enseña. En el colegio, en las escuelas, le enseñarán otras áreas que serán material de construcción de aquello que ya nosotros estamos inculcando, enseñando, implantándole a ellos. O sea, podemos reforzar este trabajo con lo que se otorga o se les da dentro del colegio, pero no dejar que simplemente sean ellos los que se encarguen y nosotros hacernos a un lado, delegando una gran responsabilidad a aquellos que no son los padres de nuestros hijos. Podemos concluir con lo siguiente. El verdadero crecimiento duele, y eso es bueno. La octava plaga que azotó Egipto, la de la langosta, conocida en hebreo como Arbé, simboliza un profundo secreto sobre el crecimiento personal. Para poder expandirse, la langosta debe ejecutar un acto de violencia contra sí mismo. Tiene que romper su propio caparazón. Este es un proceso que le duele, que la obliga a esconderse y a ser vulnerable antes de que una coraza nueva y más grande pueda formarse. Esta metáfora es un espejo de nuestra propia vida. Salir de un lugar de confort significa romper algo viejo dentro de nosotros, una creencia limitante, puede ser un hábito o una rutina que nos asfixia. ¿Qué caparazón, qué idea, qué relación te está impidiendo crecer ahora mismo? Este proceso es la ley de la vida. Rechazarlo nos conduce a una plaga mucho más sutil, pero infinitamente más peligrosa. Porque la langosta tiene algo impresionante. Para crecer tiene que cambiar, tiene que romper su caparazón. Se le quiebra, le duele, se esconde. Y después aparece un caparazón nuevo, mucho más grande. Si le preguntas que si le duele, seguro que sí. Pero allí está el secreto. El crecimiento duele, el crecimiento exige, el crecimiento rompe el caparazón viejo. Quiere decir que no podemos pensar en un crecimiento si en medio de ello estamos rompiendo con ciertos dogmas, con ciertos paradigmas, con ciertos sistemas de creencia que delimitan la forma como nosotros nos conducimos. Si no tenemos la capacidad de cuestionar aquello que hemos venido construyendo a lo largo de la vida, lamentablemente vamos a ser esclavos de todo lo que el mundo y el entorno nos ha venido dando a lo largo de nuestros años. Cómo nos construimos. Y eso es lo que necesitamos nosotros evaluar para tomar en consideración estos elementos que el Eterno coloca a la disposición de cada uno de nosotros para tomarlos y ponerlos en práctica. Y veremos resultados que no solo nos van a bendecir y a beneficiar a nosotros, sino que también en nuestro hogar podrán ver la bendición de caminar conforme a ello. El segundo punto que también aprendemos es que la oscuridad no es la ausencia de luz, es la decisión de no moverse. La plaga de la oscuridad o de las tinieblas no fue un evento aleatorio, fue la consecuencia directa por aquellos que se negaron a romper su caparazón. Aquí la tradición nos ofrece una interpretación psicológica devastadora. Esta oscuridad palpable envolvió específicamente a los hebreos
que no querían salir de Egipto. Habían elegido la familiaridad de sus cadenas antes que la incertidumbre de la libertad, diciendo estoy cómodo acá. Su tragedia no era solo estar acostumbrados, era haber perdido la conciencia de lo que significa ser esclavo. Esto nos enseña que la oscuridad más aterradora no es la física, sino la del alma que se resigna al estancamiento. El mayor peligro no es la opresión externa, sino el momento en que nos acostumbramos a ella, perdiendo el deseo mismo de ser libres. Es la parálisis que nace de elegir la comodidad conocida, esa comodidad que nos daña, que nos afecta, sobre la promesa del crecimiento. Como advierte la sabiduría ancestral, hay gente que se acostumbra a vivir esclava, que se acostumbra a vivir estancada o se acostumbra a no avanzar. Esta plaga de las tinieblas causó un gran daño, no solamente a los egipcios, sino que fue una gran señal al pueblo hebreo, con el cual el Eterno también estaba tratando, porque había resistencia. Cuando una persona se niega a avanzar, a crecer, a cambiar, simplemente se resiste a lo que por esencia es el ser humano. De forma natural nosotros cambiamos, no somos los mismos en lo físico. En lo interno puede ser que las personas mejoren y se hagan una mejor versión de sí mismos. Hay personas que se estancan y empeoran, decaen. Personas que lamentablemente no vieron la vida como un proceso de cambio y que aquello que consiguieron se transformó en el objetivo a cumplir y por lo tanto ya es hora de reposar. En este camino, el reposo no es una opción. La construcción y el cambio y la rectificación sí lo es. Porque aquello que le da sentido a la vida se va a transformar en un objetivo. Y esos objetivos son los que nos ayudan a que el desarrollo espiritual no sea un sueño, sino una verdad. Pero no hay un desarrollo espiritual si no hay un crecimiento personal. Y el crecimiento personal es la construcción interna, conocer nuestro mundo interior, trabajar nuestras cualidades, nuestros rasgos de carácter, mejorar en el comportamiento, la conducta o la actitud, ser mejores personas. No es decir que tenemos la Torá o que estudiamos la Torá, es vivir la Torá, lo importante, lo relevante. Por eso hablamos de una relación, no de una religión. Y la relación se construye, no es algo que nace de forma natural y espontánea. Así que vemos que la plaga de las tinieblas viene al momento en que muchos se negaron a avanzar, a salir, y de alguna forma también enseña un midrash que muchos murieron. Y las tinieblas lo que hizo fue ocultar ese evento para que no surgiera el temor dentro del pueblo hebreo. Pero esa muerte, producto de las tinieblas, también nos está hablando de una muerte, pero en lo espiritual, en lo interno, producto de caminar en tinieblas, cuando no nos damos la oportunidad a transitar a través de la Torá para que cada día podamos acercarnos más al Eterno y ser uno con Él. La falta de trabajo en nuestro mundo interior nos aleja del Eterno. Cuando no trabajamos las cualidades nos distanciamos del Eterno. Y eso no podemos perderlo de vista. Necesitamos ser más conscientes. Necesitamos despertar y empezar a ver las cosas como son. Otro elemento que nos enseña es que tu historia de superación no es solo tuya, es un legado para el futuro. Una pregunta clave surge del texto. ¿Por qué la Torá ordena contarlo a los hijos? Y lo hace precisamente después de la plaga de la langosta y no al principio o al final de la historia de la liberación. La ubicación de este mandato es la lección final y más importante. Se nos exige transmitir la historia de nuestra redención justo en el momento en que aprendemos que el crecimiento es doloroso. El mensaje es una estrategia de supervivencia espiritual.
Las lecciones que aprendemos al romper nuestros propios caparazones no son solo para nosotros. Deben convertirse en la herencia que dejamos, el antídoto que ofrecemos a nuestros hijos, para que no elijan la cómoda oscuridad. Esta es la responsabilidad fundamental de padres y abuelos. La tarea no es solo contar una historia, sino enseñar un modo de vida, liberarse de la mentalidad de esclavo, del pesimismo y negatividad del conformismo. Es demostrar que los padres, junto con los abuelos, son los encargados de enseñar y transmitir todo este legado dado por el Eterno. Es demostrar que los planes y objetivos se luchan con esfuerzo y determinación, y que la firmeza de convicciones nos convierte en personas íntegras. Contar nuestras historias de superación es el acto que rescata a la siguiente generación de la parálisis. Y estas palabras que yo te mando hoy, que es lo que dice la Torá y queda marcado para nosotros, estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas lecciones ancestrales trazan un mapa para una vida con propósito. El crecimiento genuino exige dolor como el de la langosta. La verdadera oscuridad es la parálisis que elegimos por comodidad. Y nuestra mayor responsabilidad es convertir nuestras luchas en un legado que ilumine el camino a otros. La vida se construye avanzando. Entonces, ¿qué caparazón estamos dispuestos a romper hoy? ¿Y a quién le vas a contar esta historia para salvarlo mañana? Esta porción, a través de la langosta y de las tinieblas, que son dos plagas previa a la muerte de los primogénitos, que fue la última, nos dejan estas grandes lecciones. Los procesos como en la langosta y las tinieblas que nos hablan de una condición espiritual. Así pues, necesitamos cada día trabajar en nuestro mundo interior por nuestro bien y por el bien de nuestra familia, de nuestro hogar. Que la Torá siempre sea la luz que guíe nuestros pasos. Que la Torá sea el instrumento de santificación, como lo está estableciendo la Tanakh. Y la misma también nos habla que es la que convierte el alma. Que no entremos en ese letargo, en esa apatía, en ese desgano, en esa indiferencia que nos hace tanto daño. Que seamos gente vigilante, diligente, proactiva, que trabajemos en procura de un crecimiento personal y lograr un desarrollo espiritual. Que siempre tengamos presente que todo lo que estamos trabajando se transformará en material de construcción para nuestros hijos. Y esa es la mejor herencia que podemos dejarle a ellos, la espiritual. Que de esta manera tracemos el camino por donde deben caminar correctamente, yendo delante del Eterno con integridad como el Eterno se lo demandó a Abraham, y que ellos caminen de la misma forma. Así, dejamos la mejor herencia en ellos para que caminen, para que se formen, para que crezcan y sean hombres y mujeres de bien. Aprendamos de la Torá, aprendamos de estas porciones, todo este gran legado, y que cada lección se transforme en nosotros en una acción, que podamos vivir conforme a ello y que de esta forma sigamos avanzando. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.